Avísame. Ya puse, ahora solo falta que termine la configuración. Si puede ser, mientras hable Graciela, apaguen el micrófono, así no se la ve a ella. Ya debería de estar en vivo. Bueno, yo empiezo. Les damos la bienvenida en nombre de Todos Somos Una, Violencia de Género. Para los que no nos conocen, somos una red asistencial de investigación y capacitación. Brindamos asesoramiento legal y psicológico gratuito en lo que es violencia de género, violencia familiar y violencia laboral. A través de la labor investigativa, conocimos colegas muy comprometidas con la temática de la violencia y su erradicación. Ellas son la licenciada Constanza Bonelli, la licenciada Julia Henshaw, la licenciada Rosana Sanín, y quien les habla, yo soy la licenciada Graciela Campodónico. Hoy presentamos a la doctora Raquel Hermida Leyenda, que es un referente en lo que es violencia de género. No necesita presentación, pero la vamos a presentar. Ella es abogada, está dedicada a los cambios jurisprudenciales, es criminóloga, especialista en derechos de la mujer, disidencia y niñez. Va a dictar el primero de los 7 seminarios. Hoy, perspectiva de género y logros en las sentencias judiciales. Bienvenida, Raquel. Muchísimas gracias por la invitación a todos ustedes y bueno, vamos a comenzar el día de hoy de alguna manera dándole un significado a lo que todo el mundo repite, que es la perspectiva de género. Si bien es cierto que es una palabra muy nueva y muy utilizada, la verdad pocos saben, y me refiero al decir pocos a gente que ocupa cargos importantes, pocos saben realmente el significado de la perspectiva de género y cómo se logró conseguir a través de los años a nivel jurisprudencial su aplicación. Bueno, vamos a ver un PowerPoint donde lo primero que vamos a analizar, ¿qué significa la palabra violencia? Porque muchas veces uno cree que la violencia es simplemente un golpe, la palabra simplemente está de más, pero me refiero que se le atribuye algo físico, se le atribuye algo netamente relacionado con un golpe. ¿Qué es el uso qué es la violencia? La violencia no es otra cosa que una de las manifestaciones del uso del poder de una persona sobre otra. Si nosotros tuviéramos que hablar largas horas sobre violencia, creo que deberíamos repetir en forma reiterada y hasta el cansancio la palabra poder. La palabra poder es aquella que pretende el agresor ejercer sobre su víctima, sus allegados y todo lo que tiene relación concretamente con algo que a él lo hace sentir inferior. ¿Cómo? Si hablé de poder, ¿por qué hablo de sentirse inferior? Bueno, todos sabemos que el violento es un gran inferior, alguien que necesita mostrarse superior a través de lo que nosotros decimos fuerza. Y al decir fuerza, no solamente hablamos de la fuerza física, sino hablamos de todas las manifestaciones de la fuerza. Bueno, todo el mundo dirá, bueno, ¿qué pasó con el tema de perspectiva de género? ¿De dónde surge? Bueno, en 1979 hubo una convención de Naciones Unidas contra la discriminación de la mujer. Y ustedes dirán, 1979, muchos dirán no había nacido, y ya se hablaba del término perspectiva de género. Y claro, se lo utilizaba en ese momento estrictamente con un sentido muy femenino, solamente para las mujeres. Pero, ¿por qué hablamos de perspectiva de género? Bueno,
porque habían surgido las convenciones internacionales relativas a los derechos humanos y dentro del análisis se habían dado cuenta que esos derechos humanos parecían no pertenecerle a cierto sector de la sociedad. ¿A quiénes no le pertenecía? A las mujeres, a las disidencias, a los extranjeros, a todos los grupos vulnerables y por supuesto a los niños. En 1979 nuestro país suscribe a esta convención contra discriminación de la mujer. Después es mucho más tarde cuando logra convertirse en ley. Pero quiero decirles algo. Se habla de perspectiva de género en el 79 y el primer juicio rimbombante de un femicidio contra un hombre es en 1988. Y ustedes recordarán que fue el juicio contra Carlos Monzón. Yo era muy joven, pero estuve en ese juicio presente, tuve la suerte de participar y advertí claramente que eso que me habían enseñado de perspectiva de género no existía. Que era simplemente una linda frase que aparecía en algunas convenciones que nuestros representantes suscribían sin entender. Bueno, después ya viene lo que todas conocemos, la convención de Belén do Pará, otra convención que nosotros decimos cambia la historia. No es verdad, no la cambia. Ustedes saben que en este momento Belén do Pará es una ciudad de Brasil y en este momento muy cercanamente sigue prófugo d'Artés. Quiere decir que ni en Brasil, ni en Latinoamérica en general, ni en Europa, las convenciones internacionales realmente se cumplen. Si bien es cierto que esta convención fue muy importante y dio origen a las leyes más importantes de índole nacional e internacional, en la práctica, sinceramente, poco se usó. Bueno, cuando hablamos de perspectiva de género, algunos creen que hablamos de violencia de género. Y es un error. Tal vez el término género confunde un poco, pero la perspectiva de género significa hacer cumplir la igualdad ante la ley. Yo les dije que recién no todos éramos iguales, que una mujer no vale lo mismo que un hombre ante la ley y ante el proceso judicial, mucho menos las disidencias, los niños, y había un montón de sectores, o los que se llamó grupos vulnerables, que durante el proceso no tenían los mismos derechos. Así las cosas, tratando de alguna manera, desarmar este movimiento que pretendía que las mujeres fuéramos iguales a los hombres, que pretendían que las disidencias fueran iguales a las mujeres y a los hombres, y que todos los ciudadanos fuéramos iguales y que no hubiera de primera, de segunda, de tercera, de cuarta y de décima ciudadanos. Si bien es cierto, siempre trataron de diferenciarnos, y voy a traerles un caso muy importante. En la misma época transcurrían dos terribles y dolorosísimos femicidios. Uno era contra Melina Romero y el otro era contra Lola Chornales. Los medios de comunicación que ya tenían incorporada la perspectiva de género porque lo habían leído y porque se estudia la perspectiva de género, lamentablemente hicieron una diferencia muy grande entre estas dos mujeres. Y ustedes me dirán, ¿y esto qué tiene que ver con las perspectivas de género? Sí, tiene que ver, porque la igualdad ante la ley nos pone también a todas las mujeres en pos de igualdad. Quiere decir que no hay más derechos para una rubia que para una morocha, para una alta que una flaca, o si de pronto saliste con short, como en el caso de Melina, o de pronto fuiste con una pollera y saliste simplemente a tomar sol en la playa del Uruguay. La realidad es que sin duda alguna Lola Chornales debió ser una chica adorable, pero canonizaron a una para decir que la otra simplemente vendía entradas en la puerta de un boliche y qué hacía con un short a las 3 de la mañana. Yo no sé qué hacía con un short a las 3 de la mañana, pero lamentablemente supimos qué hicieron con ella en horarios posteriores.
ella nunca más apareció, jamás su cuerpo fue realmente enterrado como se debe. Y las dos, ¿qué tienen en común a pesar del maltrato y la diferenciación que hicieron los medios de comunicación? Que ninguna de las causas está resuelta. Nadie sabe quién mató a Lola Chornales y nadie sabe quién mató a Melissa Romero. Es muy duro, pero es la realidad. No importa de qué manera nos traten, el resultado procesal fue el mismo. La inactividad procesal de un país como el Uruguay y de otro país como nosotros, la Argentina. Bueno, así las cosas, llegamos al año 2012. En el año 2012, después de toda esta cantidad de convenciones y leyes y demás, en el año 2012 no se ejercía, nadie sabía qué era la perspectiva de género, y ustedes me dirán, ¿cómo nadie sabía? Todo el mundo hablaba, sí hablábamos, pero en los tribunales, si vos ibas a Morón, a Lomas, a San Isidro, acá, a Talcahuano 550, o de pronto a Entre Ríos, Santa Fe, no tenían idea qué era la perspectiva de género. La confundían con tratar bien a las mujeres, la confundían con tratar de meter presos a los violentos, pero en realidad concretamente no se sabía. En el año 2012 llega a mi oficina una chica, que es la que está en pantalla, que se llama Zulma Abdala. Es una chica que estaba en pareja, que había dejado a su novio, y ese novio, que no era el padre de su hijo, trataba de secuestrar al niño. Y además, con sus amigos, se paraban frente y sobre los techos de la casa, que era, por supuesto, una casa bastante precaria, donde el único lugar seguro era el baño, y todos tenían que encerrarse en el baño, se paraba con sus amigos a disparar sobre los techos, peligrando, por supuesto, su vida, porque había muchos techos de chapa. Zulma pidió ayuda, hizo cerca de 20 denuncias. Zulma no sabía qué hacer, Zulma fue entrevistada, pidió socorro en los medios, pidió socorro en todos lados, hasta que un día se le ocurrió grabar un video en YouTube y pedir socorro, diciendo lo que realmente pasaba. Era la primera mujer en la Argentina que iba a utilizar las redes para pedir socorro, la primera. Había un antecedente en España que había sido terrible, porque una mujer que había pedido socorro por internet había aparecido a los pocos días muerta, terriblemente asesinada, con un femicidio atroz. De alguna manera, el violento había dicho: en España las redes son de los poderosos. Sin conocer el caso español, Zulma se decidió a grabar el video. Anotó primero lo que iba a decir y lo grabó. Lo grabó, y un día martes fue noticia en todo el mundo. Y un día viernes lo detuvieron. La fiscal de Morón la escuchó después de tantas denuncias y detuvo a su agresor. Tardó solo 4 días. Zulma Abdala, que deja instalada la perspectiva de género a nivel nacional e internacional, porque hablan de las amenazas agravadas en contexto de esta situación de convivencia y de exnoviazgo, esta situación de vínculo que tenía con un supuesto novio, que ya tenía otra novia, pero a las dos maltrataba. Y toda la familia estaba con mucho temor. Ese video se hizo mundialmente famoso y Zulma pudo vivir en paz a los 4 días, porque recién cuando los medios levantaron ese video que se había subido a YouTube, pudo dormir en paz, porque él fue detenido por presión de los medios. Zulma, con otra cara, como la ven acá, ya llegó a National Geographic y le explicó a todas las mujeres del mundo que no tuvieran miedo y que utilizaran cualquier herramienta para defenderse.
un video en YouTube, un Twitter, un mensaje de texto, no importa la red que utilizaran, pero que pidieran socorro. Lo que instala Zulma es la necesidad de cuando uno atraviesa la violencia de género de no estar sola, de hacerse acompañar siempre. Zulma instala en el mundo la validez de las redes. Después de Zulma, ustedes recordarán, y lo pueden googlear también, hubo montones de casos que gracias a esos videos donde se pedían socorro y esas grabaciones de la violencia que hacían vecinos, fueron salvadas miles y miles de mujeres en nuestro país. Lamentablemente, cuando llegamos a juicio con Zulma Abdala, en el mismo edificio transcurría el juicio contra Romina Meneghini, nuestra convocante. Lamentablemente, de alguna manera trataron de entretenerme con el juicio de Zulma Abdala y con el cambio de jurisprudencia que se produce agravando las amenazas, que luego fueron agravadas también las lesiones por el mismo Código Penal, pero era todo un cambio jurisprudencial. En realidad, paralelamente y por la misma época, Romina Meneghini no tuvo justicia y su juicio no tuvo perspectiva de género. ¿Por qué? Porque la causa de Romina Meneghini debería estar hoy, por supuesto, tipificada como un femicidio en grado de tentativa y simplemente quedó como lesiones agravadas, y ustedes saben que todavía Piccinini se encuentra libre y estamos peleando ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, vocalía número 6. Bueno, transcurre el tiempo, yo en ese momento no pude conocer a Romina, se nos prohibió tanto a los medios de comunicación que estábamos en Morón como a mí llegar a su juicio. Conozco, porque me llama por teléfono desde la cárcel, Beatriz López. Sin duda alguna, en la historia por ahora y en la historia de la violencia de género, Beatriz López representa el caso más emblemático que hay en violencia de género. Beatriz López se había casado con un hombre mucho más joven que ella, que decía estar enamorado. Ella tenía una hija de 13 años y le ofreció matrimonio, se casó con alguien que no había dado bien los exámenes en la bonaerense, pero que casualmente por esos arreglos que tiene la vida, aprueba el ingreso con el anterior protocolo, y ustedes, que hay muchos psicólogas que me están escuchando, pasando una cantidad de test importantes en la Policía Federal, los cuales eran tomados en un salón y la psicóloga después recibía los papeles. O sea, a la psicóloga no le importaba cómo lo hacías, si te lo hacía el vecino, si lo copiabas el test, no le interesaba. Vos dibujabas el arbolito, tampoco le importaba por dónde empezabas a dibujarlo, ni tampoco le importaba que te lo hubiera hecho un compañero. Analizaban el arbolito que llegaba. Beatriz López se casa con este hombre, queda embarazada y vive, sin duda alguna, el terror más grande que una mujer padeció en nuestro país. Les recomiendo, y tomen nota por favor, googlear y buscar y ver quién lo soporta, declaración testimonial de Beatriz López. En la declaración testimonial de Beatriz López es un posgrado en lo peor de la violencia de género, en lo máximo que puede soportar una mujer que acaba de dar a luz a una niña que tiene 45 días y tiene una discapacidad, por supuesto sospechosa debido a los golpes recibidos durante el embarazo. Esa declaración testimonial se lleva a cabo en un caso de homicidio, porque ella se ve obligada a defenderse de
su ex marido, policía federal, y al defenderse, por supuesto, es detenida. Llegamos a la causa, logramos primero la domiciliaria porque tenía una niña pequeña y en ese momento era requisito sine qua non para la domiciliaria, estamos hablando del año 2013 en ese momento. En el 2014 vamos a juicio oral y logramos la absolución de Beatriz López. El Tribunal Oral número 6 de Lomas de Zamora dice que Beatriz López se defendió, que ejerció lo que se llama legítima defensa en su nombre y en el de su bebé de 45 días. Las atrocidades que este hombre hacía con ella eran delitos permanentes y así lo calificó el tribunal y fue confirmado en casación. Entonces, ¿qué es lo que se logra con este caso? Determinar, para muchas que hablan de mediaciones en la etapa de que hay que buscar soluciones alternativas a la violencia de género, la única solución a la violencia de género es realmente separarse, poder hacerlo, poder romper el vínculo, porque si no, lamentablemente, tienes dos opciones. Una es morir en manos del femicida y la otra es defenderte, como lo hizo Beatriz López. Beatriz López determinó que la violencia de género no es una temática de familia, no es una temática para hablar, negociar y ver cuánto me dan. La violencia de género es un delito y un delito permanente. ¿Y qué significa permanente? Permanente significa que a la mañana me golpea, que a la mediodía me amenaza, esas amenazas coactivas que en tanto le gustan al agresor. Si no haces esto, hago aquello. Si no me das a la nena a la tarde, yo te mato. Voy a matar a tu padre si le contás lo nuestro. Cosas de este tipo que son las famosas amenazas coactivas. Lesiones, abusos sexuales de todo tipo. Agresiones con las armas, con la tonfa, con el arma. Ella vivía permanentes violaciones. Durante el proceso no podía sentarse y había transcurrido más de un año que no veía porque ya estaba muerto su marido. No podía sentarse. Decían que ella tenía novio, ella no podía moverse porque había quedado tan lesionada desde el punto de vista ginecológico que no había curado sus heridas. Por supuesto, la justicia no la había analizado. Cuando llegamos a juicio ya era tarde para esos análisis. Yo llegué tarde a la causa, pero todavía tenía cicatrices vaginales, anales y cicatrices en la boca. Le había volado un diente con una piña. No había centímetro del cuerpo de Beatriz López que no hablara. Si bien es cierto que se dice que los cuerpos hablan en la autopsia, también es cierto que en la violencia los cuerpos gritan, lloran, se quejan, y hoy con Beatriz López y a partir de esta causa, que es la más importante que tiene nuestro país, se defienden. Este es el triunfo que tenemos en casación, nuevamente con Beatriz López, donde el Tribunal de La Plata, de alzada, casatorio, dice que no hace falta estar loca para defenderse, porque las mujeres, hasta Beatriz López, para defenderse, decían que habían vivido un trastorno mental transitorio, un brote. Tenían distintos nombres, ¿no? Toda la parafernalia, el DSM-5, todo el CIE-10 lo conocían,
los pobres. ¿Y por qué digo esto? Porque evidentemente psiquiatras y psicólogos, cuando veían que no podían ayudar a las mujeres que se habían defendido, ¿qué es lo que hacían? Salían sacando de sus conocimientos médicos y psicológicos grandes justificaciones ¿para qué? Para la defensa. Porque la mujer no tenía derecho a defenderse hasta la causa de Beatriz López. Entonces todas padecíamos un trastorno diferente. Defenderse era sinónimo de una psicosis. Algo así como la película de Hitchcock. Éramos todas psicóticas. Bueno, gracias a Beatriz López, que ocurre en el año 2014 y en el 2016, se configura, llegamos al caso Iggy. ¿Por qué asumo la causa de Iggy? La asumo un 7 de enero con 40 grados y gracias a Vilma Ripoll, que me dice anda a verla, quiero saber de qué se trata, dicen que está detenida en San Martín. Gracias a Beatriz logramos la excarcelación de Iggy, porque cada causa tiene un efecto multiplicador. La causa de Beatriz López, la absolución, la libertad de Beatriz López, generó en forma inmediata 26 libertades en todo el país, de mujeres que estaban analizando a ver qué tipo de locura le podían atribuir para dejarlas libres, cuando simplemente se habían defendido de palos, de cuchillos, de armas. Entonces, cuando llegamos a la causa Iggy, yo la tomo para un efecto multiplicador, porque hasta el momento, y como bien les dije en la causa de Bea, nadie esperaba el juicio en libertad, mujeres no esperaban el juicio en libertad. Para esperar un juicio en libertad, tenían que tener hijos en edad muy chica, no tener a quién dejárselo y que por favor si tuvieran alguna enfermedad mejor, los chicos, perdón que lo diga de esta manera, pero era más o menos así, todos los requisitos que ponían para que una mujer esperara simplemente el juicio en libertad. Ustedes recordarán que paralelamente al caso de Iggy ocurrió el caso del cirujano que saliendo de su consultorio mata a alguien que le quiere robar, a un hombre que le quiere robar el auto. Más allá del seguro y que tenía, eso no importaba que tuviera seguro el auto, lo importante era que él se defendió y salía, ustedes habrán visto, las que lo recuerdan, en el programa de Fantino, en el programa de muchos otros periodistas, digamos, de alguna manera a defender su actuar de legítima defensa. Así también ocurrió con el carnicero, y ustedes recordarán a nuestro expresidente gritando por su libertad, cuando el Poder Ejecutivo no debería intervenir en el Poder Judicial. Y después, ¿para qué les voy a contar otros casos más actuales, como Chocobar? ¿Por qué les voy a contar el caso del jubilado? No, pareciera ser que todos los hombres tienen ese derecho a defenderse y a defenderse y además esperar el juicio en su casa. Bueno, Iggy no lo tenía. Así que logramos modificar la excarcelación extraordinaria, que por supuesto el abogado defensor de oficio no la había pedido, tampoco había recurrido a la prisión preventiva, no la había pedido, logramos excarcelar a Iggy. Y ese mismo día, horas más tarde, con el fallo de Iggy, sale una chica de La Plata, de Los Hornos exactamente, la unidad penitenciaria de Hornos. Y durante la semana salieron 7 chicas más. Después ya perdí la cuenta del efecto que tuvo el caso Beatriz López y el caso Iggy. Pero la idea es generar en esta etapa de perspectiva. ¿Por qué perspectiva? Porque yo quería los mismos derechos que tienen los hombres. El derecho a la legítima defensa, el derecho a esperar el juicio en libertad. Y esto es importante. Bueno, acá
está la foto de quien me acompaña siempre en todas las causas judiciales, que es Vilma Ripoll, como otras tantos organismos sociales. Vilma representa a Junta hacia la izquierda, y muchos organismos sociales me acompañan. ¿Esto qué significa? Que si bien es cierto que hay que hacer un trabajo de tipo jurídico muy importante y tratar de revolucionar las mentes de los jueces y fiscales, también hay que tener una hinchada, ¿no? Es como cuando vos vas a jugar a un partido de fútbol, vas con la hinchada. Bueno, los organismos sociales son mi hinchada. Y también muchas veces, y lo agradezco permanentemente, los medios de comunicación son la otra hinchada, porque es importante que la gente conozca las injusticias y las diferencias existentes en ciudadanos de un mismo país. Bueno, así las cosas, en el 2017 llegamos a la causa de Juliana Peralta. La causa que, por supuesto, tiene el nombre del procesado, condenado, imputado, detenido, Alexis Zárate. Cuando yo trabajaba permanentemente con una psicóloga, que fue ni más ni menos que la psicóloga a cargo de las pericias del padre Grassi, la magíster licenciada María Inés Olivela, a quien tenía el gusto de encontrarme en distintas partes del mundo y siempre luchando por los derechos de la mujer, le digo, María Inés, tengo que entrevistar a Juliana, la chica de Independiente. Por favor, te pido que hagas vos la entrevista psicológica seriamente, porque ustedes saben el valor que tiene una entrevista psicológica bien hecha, como desde el punto de vista del psicodiagnóstico, ¿no? Le dije, por favor, entrevistala y contame, yo por lo general no veo a las víctimas en el primer momento, entrevistala y contame qué te parece. A las 2 horas y media, después de entrevistarla, me llama y me dice, Raquel, estuve con Juliana. Le digo, ¿qué te parece? Y ella me contesta, Juliana no puede mentir, es una mujer brillante desde el punto de vista intelectual, pero no tiene capacidad para la mentira. No le sale, no puede formular la mentira. Es una mujer que le enseñaron a hablar directamente, es una chica que quiere hacer justicia. Y me dice, pero te voy a decir algo, Raquel, esta causa es imposible. Ocurrió en 4 paredes y todos los testigos van a estar en tu contra. Vas a tener en tu contra también a Independiente, que es un cuadro de fútbol, y a un pibe que está jugando en primera y que es un defensor. A lo cual yo le contesté así, muy oriondamente le dije, mira, María Inés, vos te ocupás de la parte psicológica, yo me ocupo, déjame a mí la parte jurídica. Obviamente, conociendo a María Inés como la conocía, lamentablemente ella falleció el año pasado, conociendo a María Inés como la conocía, queda claro que ella utilizó esa metodología para insistirme en tomar la causa, porque me creía capaz de lograrlo. Así lo logramos el 18 de septiembre del 2017, después y al poco tiempo de lograr la libertad de Iggy. ¿Qué se logró con la causa de Juliana Peralta? Con la causa de Juliana Peralta se lograron muchas cosas. Se lograron que la investigación de un abuso sexual, que es la violencia machista por excelencia, es, digamos, la gran definición del poder. Es donde el poder ejerce su máximo esplendor, en el abuso sexual, sobre todo con acceso carnal. Esa violencia, ese poder, tenía que analizarse
partiendo de creerle a la víctima. Entonces, ¿qué se hizo? Primero le creímos a la víctima y después se investiga. ¿Qué se le dio al discurso, a la declaración llorando que dio Juliana Peralta? Credibilidad. Ella lo había mantenido durante 6 años, la declaración. Había pasado por 8 periciales. La habían tratado de archivar su causa permanentemente. Yo también llegué tarde. Juliana estaba muy, muy revictimizada. Y cuando yo llegué le dije, mira, Juliana, va a doler un poco más, pero va a salir bien. Días antes del juicio, que tuve que verla para decirle qué testigos iban a ir y qué testigos no iban a ir, días antes del juicio, ella me dice, Raquel, no doy más, no puedo ir, andaba sola, yo no puedo ir, no puedo. Claro, estaba absolutamente revictimizada, había luchado años y años, a él le dieron 6 años y medio de condena, pero ella estuvo 6 años en un proceso judicial y no abusó a nadie. Entonces yo le dije, tiramos fiscales, logramos todo, hay que llegar a juicio, ya estamos, le dije una frase común y vulgar, ya estamos en el baile y tenemos que bailar, Juliana, dale, falta poco. Y entonces utilicé como herramienta, hice una falsa sentencia y la leí como si fuera la secretaria del tribunal, ¿no? En la fecha, en el tribunal número 1 de Lomas de Zamora, condenamos a Alexis Zárate a la pena de, y le dije el mínimo, 6 años de prisión. Y ella se puso a llorar en forma inmediata y dijo, espero que me crean, porque yo nunca mentí. Así las cosas, además de la credibilidad de la víctima, se logró la validez de la vinculación de las pericias psicológicas y psiquiátricas. ¿Cómo puedo yo probar un abuso que no dejó rastros de tipo físico? Sí, tenía un brazo con hematomas, Juliana, pero no tenía, porque había estado con su novio, estaba preparada para una... No fue una relación violenta, fue una relación sin consentimiento, mientras ella dormía. Una violación, un abuso sexual con exceso carnal según la nueva ley. Ahora, ¿qué es vinculante? Las pericias psicológicas y psiquiátricas. Ustedes recordarán que en el caso de Entre Ríos, famoso, el caso Micaela, cuando dejaron libre al abusador, fue por no tener en cuenta las pericias psicológicas del imputado, que luego vuelve a salir, vuelve a abusar y termina con la vida de Micaela, que es quien da origen a la ley. Qué triste, ¿no? Terminar como el nombre de una ley. Pero bueno, en ese momento las pericias psicológicas y psiquiátricas no eran vinculantes, hoy lo son. Ya cambiamos la historia, ya lo son. Muy de a poco, empezamos en el 2012, estamos en el 2020, pero vamos de a poco. Bueno, acá lo ven a Alexis Zárate, detenido, sacándose una foto, con una campera muy cara, porque recordará su época de buen jugador de fútbol. Y pasamos a la siguiente causa, que es el femicidio de Estela Mari Sequeira. Como verán, las distintas edades, ¿no? de los femicidas, de los abusadores, de los violentos, las distintas edades de las víctimas. Estela cumplía 60 años, era un 29 de diciembre del 2016. Estela no volvió a salir de su casa. Estela no era feminista, tampoco iba a las marchas.
Estela era una mujer que estaba enamorada de un hombre que era un proxeneta, que era una basura, y que era un compañero mío en el programa de Mauro Viale. Era un tipo raro, pero yo nunca hubiera pensado que no solamente la mataba, sino que hizo desaparecer su cuerpo. Este caso también cambia la historia. En principio porque es el primer femicidio federal. ¿Qué significa? Que es un femicidio que va a transcurrir en los tribunales federales. Y vos me dirás, ¿y qué diferencia hay? Para. Los tribunales federales son los que se encargan de drogas, son los que se encargan de corrupción, son los que se encargan de trata de personas. ¿Qué hace un femicidio que es netamente criminal en sede federal? Bueno, se logró porque él mintió, dijo que le habían secuestrado a su mujer, y entonces, como todo secuestro extorsivo, fue a parar a un tribunal federal. ¿Qué diferencia hay burdamente, si me hay abogados escuchándome, por favor, discúlpenme, pero burdamente, ¿qué diferencia hay entre los juzgados criminales y los federales? Se dice que los delitos federales son aquellos que, enunciados en forma diferente y en leyes diferentes, son aquellos que le interesan a toda la sociedad, donde la sociedad, digamos, donde no hay un particular damnificado, sino somos todos damnificados. Como por ejemplo el secuestro, la trata, la droga. Este hombre va a juicio y va a ser el primer femicidio en sede federal y el primer femicidio sin cuerpo. Y ahí ustedes dirán, no, Raquel, el primer femicidio sin cuerpo no, porque la Agostena es un femicidio sin cuerpo. Y yo les tengo que decir, no es un femicidio la Agostena, porque el artículo 80 del Código Penal no estaba reformado y la figura del femicidio no existía cuando la Agostena asesina brutalmente a su novia y a su hijo. Un horror, pero es la realidad. Este es el primer femicidio sin cuerpo y el primer femicidio en sede federal. Bueno, un poco más mediático, llegamos al caso d'Artés contra Anita Ko. Y ustedes dirán, ¿cómo? ¿No es Anita Ko contra d'Artés? La realidad es que Anita Ko padeció un abuso por parte de d'Artés. Pero d'Artés, con su abogado, le inician una causa por contarlo. Y ustedes dirán, ¿cómo? ¿Es un delito contar un abuso? La respuesta es no hoy. La respuesta es no. ¿Pueden iniciarte injuria? Sí. La respuesta es sí. ¿Tendrás que defenderte? Sí. Y vas a ganar igual que ganó. Si tenés un buen abogado, vas a ganar igual que ganó Anita Ko. Porque no vamos a decir que la señora gordita que está al lado no lo hizo bien. Así que tanto Anita como yo estamos felices de haber sido sobreseída en una causa, porque en realidad lo que dijo la jueza es que si realmente d'Artés se encontraba tan insultado y agredido en su buena persona que era, ¿por qué no estaba en tribunales? ¿Por qué había venido al banco y no fue a tribunales? ¿Por qué no se presentó en las audiencias? Porque Anita volvió a vivir el mismo abuso y lo volvió a revivir, lamentablemente, y fue quien más padeció en la Argentina por el caso d'Artés. Y fue, sin duda alguna, el antecedente fundamental para que Telma pudiera contar su terrible crimen, el terrible crimen que padeció. Bueno, ustedes dirán, Raquel, te metiste en camisa de 11 varas. Otra vez, salpiste, Raquel. ¿Qué haces con Nair Galarza? Bueno, cuando yo tomé la causa de Beatriz López, me insultaban de la misma manera que me insultan ahora por el caso de Nair Galarza. Y ustedes dirán, ¿por qué? Para defender a las mujeres, las disidencias,
los niños hay que meter las patas en el barro. Y Beatriz López, además de vivir en Ingeniero Bunge, donde el barro sobra, Beatriz López había matado a su marido. Era lo que comúnmente se dice mujeres asesinas. Y salió absuelta. Y en el caso de Nair Galarza, cuando el hecho ocurrió, a mí me sorprendía la actitud de Nair. A mí no me gustaba. Yo dije, ¿qué le pasa a esta chica? Claro, todo el mundo dirá, es una psicópata. No, ma, cariño, los psicópatas no se ríen. Los psicópatas disfrutan. Los psicópatas se divierten. Los psicópatas no tienen culpa. Pero entienden, comprenden la criminalidad del acto. Yo la notaba rara. Y yo digo, ¿cómo le fue en las pericias? ¿Cómo hago para llegar a la causa de Nair Galarza? Bueno, hasta que obviamente una chica que tampoco es feminista y con una educación dada por una persona que es de la fuerza, o sea, una educación muy formal y muy estática, me fue difícil. Y yo era una zurda feminista para llegar al lado de Nair Galarza, y recién llego ahora, cuando estamos entrando a la corte. ¿Hemos cambiado cosas? Les diré que sí, que ya sí. Porque en este momento Nair está atravesando las pericias psicológicas y psiquiátricas que nunca antes tuvo. ¿Estamos modificando un poco la historia? Sí, estamos en el camino. Estamos en el camino. Y por supuesto que voy a meter las patas en el barro por cualquiera, Nair, Claudia, Jimena, el nombre que tenga. Voy a meter las patas en el barro. O sea, no me puedo dedicar a defender monjas. No me puedo, las carmelitas descalzas no me necesitan, salvo para rezar un rosario conmigo. A mí me necesitan, como al oncólogo me necesita ver pacientes con cáncer, yo necesito ver pacientes con problemas, con muchos problemas. Y sin duda alguna que Nair está en problemas. Así que, por supuesto, estamos en esta causa ya tratando de modificar la historia. Bueno, la semana pasada, el jueves exactamente, jueves 15 de octubre, se produce, sin duda alguna, después de lo de Beatriz López, jurídicamente el hecho más importante de nuestro país. Ustedes dirán, ay, Raquel, no conozco a esta chica. Raquel no salió en televisión. Raquel no te vi en ningún programa. No. Las cosas importantes desde el punto de vista jurídico no son noticias. No es D'Artés. No es un jugador de fútbol. Es una chica también de Fiorito. Otro lugar con mucho barro, de otra zona, pero parecida, con mucho barro también. Laura Herrera se defendió de su expareja que trató de ahorcarla, simplemente trató de ahorcarla. Y ella, en la posición que estaba, se defendió con lo que tenía, un cuchillo arriba de la mesada. Hizo así, simplemente, ni siquiera pudo darse vuelta porque estaba ahorcada. Hizo así, y sin quererlo, y sin conocer la anatomía humana, lo mata. Esto ocurre en plena pandemia, y voy a decir algo muy triste. Ella le abre la puerta a su agresor. Ella le abre la puerta. Y ustedes dirán, ay, ¿por qué le abre? ¿Por qué le abre la puerta? ¿Por qué no fue a hacer la denuncia? Ya la había ido a hacer la denuncia. Pero los muchachos de Loma se me olvidaron de notificarle a él la perimetral. Y los muchachos de Loma lo archivaron mal la causa de Laura. Y nunca fue notificado Sergio, el agresor. Jamás fue notificado él. Entonces,
Esa noche, simplemente Laura conoció, con la pandemia, que es una niñera, tenía una palabra que es muy importante y que es un posgrado de vida: hambre. Hambre. Le abrió la puerta a su agresor porque tenía hambre. Y los mensajes de texto hablaron de que él iba a traer también comida para su hijo, que no era el hijo de ambos. Entonces, cuando juzguemos a una víctima de violencia de género, pensemos en qué estado abre la puerta nuevamente, en qué situación la abre. Laura sentía hambre y quería guardar en la heladera lo que traía de verduras para su hijo para el día de mañana. Laura se defendió. La conozco a su hermano, a ella no la conozco todavía personalmente. Conozco a su hermano viene a verme con su prima, con su esposa, vienen a verme en plena cuarentena terrible. Y les digo, primero saquémosla, muchachos, y después mandemos la casa, porque estaba detenida en la comisaría Fiorita, y después hablemos de la causa. Pero Raquel, yo quiero saber el procedimiento. Le dije, no, mira, muchachos, no. Ahora vamos primero a sacarla, es como cuando la vi ahí. Y yo dije, de acá te saco, con collar de perlas, o te saco como sea, pero yo de acá te saco. Yo mártires no quiero. A mí los mártires para levantar banderas no me sirven. Yo mártires no quiero. Yo soy de las que piden libertad, no las que arrastran a un preso. Entonces, así las cosas, me dijo, bueno, doctora, pero usted la va a poder sacar. Bueno, ella ya no pensaba salir. Pensó hasta estudiar en la cárcel, en la departamental de Fiorito. Logramos la domiciliaria. Y yo, la verdad, sinceramente, en plena pandemia, dije, vamos por la fácil, tiene un niño discapacitado, es chica, vamos a darle eso y después pedimos más para cambiar la jurisprudencia. Y así fue. Primero hice la habitué, un niño discapacitado, un nene que la necesita, logré la domiciliaria. Y después apelé a la Cámara. Y la sala primera de Lomas de Zamora el día jueves dice esta frase: defenderse no es delito. Defenderse no es una conducta antijurídica. ¿Qué significa? No es antijurídica, que es jurídica, que está permitido defenderse. Y que todo lo que dijo ella, aún y a pesar de carecer en ese momento de un abogado defensor, porque en ese momento yo no estaba, y el abogado defensor oficial en la provincia de Buenos Aires tiene la suerte que le dan la posibilidad de no estar presente en las indagatorias. Es un horror, pero es verdad, es verdad. Bueno, así las cosas, defenderse no es delito. Esto cambia la historia, igual que lo cambió la definición de, recordemos, que violencia de género es un delito permanente. Entonces, ¿qué significa que es un delito permanente? Que si a vos te secuestran, no te van a preguntar en qué momento te defendiste de los puchos. Defendete, rajá, matalo, volá. No te van a preguntar, no te van a juzgar en qué momento una se defiende del secuestro extorsivo. El secuestro extorsivo, la privación ilegítima de la libertad, el rapto, ¿qué son? Todos en común. Delitos permanentes. La violencia de género también. Pero defenderse de la violencia de género no es delito. No sé cuánto tiempo llevamos y si queremos empezar el otro PowerPoint o queremos comenzar con preguntas y después seguir con el otro PowerPoint. Ustedes me van indicando qué es lo que prefieren.
Seguí con el otro PowerPoint, porque yo estoy anotando las preguntas. ¿Cómo no? Fantástico. Sigamos con el otro PowerPoint. ¿Alguna sabe cómo salir de esta pantalla completa? Sí, salgo, vuelvo a compartir. Y ahora vamos a analizar algo que se dice todos los días en la televisión y que poco se sabe. ¿Qué es lo que se dice todos los días en la televisión y poco se sabe? Es sobre femicidio. Feminicidio, femicidio. ¿Y qué es el femicidio? Vamos a definirlo para que no nos confundamos, no nos confundan y sepamos nuestros derechos. Y sepamos que el femicidio, si bien es cierto que en concepto se encuentra dentro del Código Penal desde diciembre del 2013, la realidad es que la palabra femicidio no existe en el Código Penal. Porque claro, viste, los muchachos te dieron bastante cosas, pero no tantas, ¿eh? No me pongas esa palabrita que huele muy feminista. Por eso, si ustedes me preguntan qué es el femicidio es un homicidio agravado y por lo tanto se encuentra en el artículo 80, reformado por la ley 26.791 que les dije empezó a regir en el 2014. Bueno, ustedes saben que el homicidio es matar a otra persona y que un homicidio mal llamado simple, porque carece de agravantes, por eso se le dice simple, tiene una condena de 8 a 25 años. El artículo 80 dice que se impondrá reclusión perpetua o prisión perpetua al que matare a otro. Y ahora vamos a dividir lo que se llama los tipos de femicidio. Según el Ministerio Público Fiscal de las Mujeres, la Fiscalía de la Mujer, interpreta la forma restrictiva. Quiere decir que llama femicidio solamente al realizado con violencia de género. Yo soy partidaria de dos temas importantes. Soy feminista, pero no del feminismo femenino. Para mí en el feminismo entran todos los grupos vulnerables, fundamentalmente las mujeres, las disidencias y los niños. Por eso soy de ese tipo de feminismo. Y en la temática del femicidio, como abogada penalista que soy, interpreto también al femicidio en su sentido más amplio. Y vamos a explicarlo. Los tipos de femicidio son, en la temática de esta nueva reforma del Código Penal, 5 grandes temas. El primero es el femicidio por el vínculo, que ustedes van a estar muy cansadas de escucharlos, que son el tipo de relación que uno mantiene con el agresor, con el homicida agravado, que así se llama. Segundo, el feminicidio. ¿Y ese feminicidio qué es? El odio. Tercero, el femicidio por violencia de género. ¿Qué es lo que se llama femicidio propiamente dicho? Y es lo que esperan encontrar el Ministerio Público Fiscal de la Mujer o la Fiscalía de la Mujer, con la cual yo valoro mucho su trabajo, pero evidentemente no acuerdo en todo. En el cuarto tipo de femicidio vemos el femicidio vinculado. Y ustedes dirán, ¿qué significa eso? Es cuando matan a alguien para hacerte sufrir a vos, para hacer sufrir a ella, a la cosa, a nosotros, las cosas. Y en el quinto párrafo, que ahora se los voy a explicar a cada uno,
significa que en este tipo de femicidio, en este tipo de homicidio agravado, no hay atenuantes, pero, muchachos, echa la ley, echa la trampa, un agujerito hemos dejado para dejar pasar a unos cuantos. Bueno, femicidio vincular. ¿Quién es el femicida vincular? Es aquel que matare a su ascendiente, o sea, su padre, descendiente, cónyuge, excónyuge, o la persona con quien mantiene o ha mantenido una relación de pareja, mediario, ¿no? Convivencia. En la relación de pareja entran las relaciones de noviazgo, las relaciones circunstanciales, las relaciones que tienen que ver con el hostigamiento. Es muy amplio este artículo, muy amplio, y ha tenido muchas críticas por eso. Este artículo, si ustedes hacen memoria, ¿en qué se diferencia la ley anterior? Te lo voy a explicar. Antes, para que le dieran perpetua a un tipo, tenía que matar a la mujer con libreta, digamos. Si vos no tenías libreta, no eras casado legalmente, el homicidio era simple. Si eras casado con libreta, el homicidio era para perpetua, era agravado. Antes la libreta les daba a las mujeres distintos valores. No era lo mismo una mujer con libreta, que le significaba perpetua, que una mujer sin libreta. En el caso María Marta García Belsunce, recordarán que él tenía el agravado porque era, a pesar de los años y antes de existir esta reforma, porque estaba casado legalmente. Entonces, Raquel, perdón. Sí. Escúchame, ¿querés que pongamos el power porque no lo estamos viendo? Yo lo estoy viendo. Vos sí, pero nosotros no. A ver. ¿Querés que lo pongamos, Imanol? No, espérame un minuto. Yo creo que estaba compartiendo pantalla, perdón. Perdón, a ver. ¿Lo ven ahora? ¿Lo ves ahora? A ver. A ver, otra más que vos tenés problemas para verlo. Dice, está compartiendo la pantalla, ¿por qué no habilitas a otra para que me cuente? Me quedé dura. Raquel se ve, Perfecto. ¿Se ve? Gracias, muchas gracias. Sí, se ve. Se ve, Raquel. Gracias. Cualquier así problema, no sean tímidas y me habilitan el micrófono y me hablan, que a mí no me molesta. Bueno, entonces, volvamos al femicidio vincular. Significaba que antes de la reforma, la mujer tenía que estar casada legalmente para imputarle al tipo perpetua. Si no, era un homicidio simple, si no, no valías nada. Entonces, él se merecía simplemente un homicidio simple. Bueno, este es el femicidio vincular, el de una relación. Y vuelvo a repetirles, como verán en pantalla, una relación mediando una relación de pareja. Eso significa muchas cosas. Y eso tiene detenida en este momento a Enair Galarza para perpetua, la relación de pareja. Bueno, en la próxima clase vamos a hablar de este caso, es un previo adelanto, que es un femicida que tiene 18 años. Acaba de cumplió 18 años y su primer acto fue un femicidio a su novia. Hay otros agravantes en el homicidio que no vienen al caso, como la alevosía, el veneno, el ensañamiento, cuando lo haces por plata. Pero existe en el cuarto tipo de femicidio uno muy importante, que es el feminicidio o la misoginia. ¿Qué significa? El que mata por placer, codicia, odio racial, religioso, de género,
la orientación sexual, identidad de género o su expresión. La reforma del Código Penal utiliza de alguna manera la legislación americana, que se llaman delitos de odio, y hace un menjunje y mete todo el odio junto de manera tal de hacer un homicidio agravado. Ya existía antes de la reforma, pero por supuesto no existía el tema de la situación de género o la orientación sexual o la expresión. Hace unos cuantos años, no recuerdo exactamente el año, habían matado a 3 amigos que salían de de estas fiestas de despedida de solteros, y los 3 estaban vestidos de mujer. Y habían sido asesinados brutalmente, porque se los creyó y confundió con personas trans. El trato que se le dio a ese caso en el momento fue un trato absolutamente terrible y absolutamente tenía más odio el tratamiento que cualquier comentario que pudiéramos hacer al respecto. Por ejemplo, ustedes recordarán que hace pocos días se mata al secretario de un político de alguien importante, y lo primero que se habla es de su identidad sexual. Digamos que un poco le responsabilizan la muerte en la identidad sexual. El tratamiento que se le sigue dando en los medios de comunicación muchas veces no tiene relación ni siquiera con el Código Penal, que el Código Penal es más de avanzada con estas reformas que el tratamiento que se le da a las diferencias, a las identidades sexuales. Por eso repito que entiendo el feminismo como algo más amplio, ¿no? Ya que el machismo es tan sectario, excluyente y tan violento, ¿por qué no aprendemos a diferenciarnos? Bueno, en nuestro país es muy famoso, y vamos a hablar la próxima clase de este caso, del feminicidio efectuado por Lucas Ascona. Lucas Ascona, ustedes recordarán, mata a una chica de nacionalidad chilena en la calle. Está condenado a perpetua por un feminicidio de odio hacia la mujer, misoginia. Bueno, hay un montón de agravantes que no viene al caso para los que no estudian derecho penal, pero, por ejemplo, les voy a dar un dato: el inciso 6º habla de que quien matara con el concurso premeditado de 2 o más personas. Y esto les va a recordar, por supuesto, el crimen de Fernando, y la palabra premeditado acá, de alguna manera, condiciona lo que no condiciona en otro artículo, el abuso sexual, que sí, lisa y llanamente, sin condicionamiento alguno, es agravado el abuso sexual cuando es realizado por 2 o más personas. Bueno, acá encontramos la definición de femicidio que le gusta a la Fiscalía de la Mujer, que es cuando se mata a una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género. Entonces, si encontramos 2 chicas lesbianas que viven juntas y una mata a la otra, ¿es femicidio? La respuesta es no, porque no existe la figura del hombre que requiere el inciso 11. Si nosotros pensamos, pero ella mató al hombre, ¿no es un femicidio? No, por supuesto que no, no existe, el hombre es la víctima, entonces por lo tanto no corresponde la palabra femicidio propiamente dicha. Este artículo antes requería, si bien nunca en su texto, jurisprudencialmente, los jueces pedían que la víctima hubiera hecho denuncia anterior de violencia de género. En el caso de Beatriz López, lo que quedó claro, que quien reclama una denuncia anterior de violencia de género carece de conocimientos jurisprudenciales. Hoy en día, un buen abogado no puede requerir una denuncia anterior.
Si bien es cierto, en el caso que yo les mostré de Estela y Carrazón, esa señora de 60 años que fue brutalmente asesinada por el abogado penalista, es importante tener en cuenta que la Fiscalía de la Mujer estuvo esperando encontrar el llamado del 911 que había hecho otrora Estela. ¿Era requisito esperar la denuncia, ese llamado al 911? La respuesta es no. Pero, por supuesto que fortificó la imputación, pero no es necesario desde el punto de vista jurisprudencial que tengas que hacer una denuncia. Si vos me decís que hiciste la denuncia y luego te mata, la única seguridad que tenés es que tu homicidio agravado, tu muerte en manos del femicida, va a ser claramente caratulado, por decirlo de alguna manera, tipificado como un femicidio propiamente dicho. ¿Esto qué significa? Lamentablemente, hay cientos de lápidas que dicen murió con el botón antipánico. Es una práctica que instalé en la provincia de Buenos Aires para decir que el botón antipánico no sirve para nada, que el botón antipánico muere y se guarda dentro del cajón conjuntamente con la víctima de femicidio. Como sigo pidiendo permanentemente, se le impongan las tobilleras electrónicas. ¿Las tobilleras electrónicas es la gran solución? No, muchachos, no es la gran solución, porque ustedes recordarán que hubo un atentado en París donde uno que comete el atentado tenía una tobillera electrónica. No hay nada perfecto, pero sin duda alguna la tobillera electrónica controla a él. El botón antipánico nos controlamos nosotras, con las bolsas de las compras, con los niños, con todo tenemos que tener a cargo nosotros nuestra seguridad. Eso no se puede exigirle a la víctima. Así que yo soy, y en ese momento lo fuimos, hasta se lo elevamos a la diputada, en ese momento diputada Victoria Donda, y a un montón de diputados más, la implementación, requisito necesario para las tobilleras electrónicas. La tobillera electrónica actualmente ¿existe? Sí, existe. ¿Funciona? Sí, funciona. ¿Dónde las están implementando? En la ciudad de Buenos Aires. Porque evidentemente la ciudad de Buenos Aires cuenta con más dinero que, por ejemplo, la Intendencia de Moreno, por decirlo así. Son intendencias diferentes donde obviamente hay más dinero en Buenos Aires que en Moreno. Así que la situación, lo importante es que recuerden que cuando escuchen que algún periodista, que alguien dice, es requisito la denuncia lo único que requisito que es para hacerle el trabajo fácil después al fiscal para poner el título femicidio, pero la realidad es que jurídicamente ya se instaló que no hace falta que tengas una denuncia de violencia de género para ser víctima de femicidio. Lamentablemente, para ser víctima de femicidio no hace falta nada. Bueno, acá tenemos a Farré y a Claudia. ¿Por qué está esta figura? Esta foto en pantalla, porque Farré, recuerden que fue al cuerpo médico forense, que es ni más ni menos que la asesoría pericial de la nación, por decirlo así, y le pusieron un riesgo bajo. Dijeron que no era peligroso. Después de Farré, los muchachos la pensaron mejor. Y después de Farré, cuando hablabas con cualquier cliente o cualquier amigo tuyo, te decían, hoy en día si caes en el cuerpo médico forense o en la OBD, te van a poner riesgo alto, porque se equivocaron muy, muy importantemente
con el análisis para todas las psicólogas que me están hablando, viendo, y para todas las abogadas, con el riesgo bajo de Farré. El violento no tiene una etiqueta, no dice soy violento. El violento no tiene un informe, a ver, a veces me río porque me dicen, no tiene un informe pericial negativo. A ver, ningún abusador dice, es perverso el informe pericial. No lo dice así. Ningún abusador de esos que abusaron, a lo mejor hay abusadores seriales que no habla, que su informe psicodiagnóstico no habla de perversión. Entonces, hay que tener en cuenta que no solamente se basa todo en informes, que también hay una cultura que nos viene formando históricamente, que nos cambia la cabeza y que convierte a esta gente necesitada de poder, por decirle de alguna manera, en femicida. Yo soy criminóloga y siempre lo hablo con la licenciada Castro, que es la psicóloga a cargo hoy de la red de contención, y la licenciada Castro me dice, yo tengo que creer lo que me dice a quien escucho. Tengo que partir de lo que me dice, no puedo inventar. Y yo le contesto, yo soy criminóloga. Para mí, todo el que está sentado frente a mí es responsable. Y yo después le voy sacando, ¿no? Como criminóloga veo el crimen y entonces después veo la culpabilidad de cada uno y los libero. Es otro el análisis, pero muchas veces, y casi siempre, el resultado es el mismo. Bueno, se incorporó una figura muy importante, que es el femicidio vinculado. Y ustedes dirán, ¿y esto qué es? Es el que matare a otro con el propósito, o sea, con la intención de causar sufrimiento a una persona con la que mantiene o mantuvo una relación. O sea, necesitamos el vínculo. Volvemos al tema. O sea, el tipo no me mata a mí, sino mata a mi hijo para hacerme sufrir a mí. Y es un femicidio vinculado. ¿Y por qué femicidio se le dice? ¿Por qué se le da perpetua? Porque si no sería un homicidio simple, de 8 a 25. Vamos de vuelta. El tipo me quiere tanto ver muerta que como no goza con matarme a mí, mata a mi hijo. Al matar a mi hijo es el mayor de mis sufrimientos. Entonces, el Código Penal entendió que ese crimen debía ser un homicidio agravado, no un homicidio simple. Y lo genera de esta manera con un femicidio vinculado, que así se llama. Vinculado significa que se vincula a la cosa, a la gran cosa que somos las mujeres para el femicida, al objeto sobre el cual ejerce el poder. Bueno, este tipo, por decirle de una manera, Cuello, no sé si lo recordarán, las más grandes seguramente sí, fue el creador de este inciso 12. A raíz de su brutal crimen es que se crea este inciso 12. Cuello mata al hijo de su pareja. El que tiene en brazos es el hijo que tiene conjuntamente con su pareja. Él da muerte terrible al niño que era fruto del anterior matrimonio de su pareja. Este hombre fue condenado a homicidio simple y se lo consideró tan injusta la condena que modifica el artículo 80. Ustedes recordarán, ese era el Cuello era el homicida agravado, y este es el niño que muere en sus manos, y Tomás, que aparece muerto, ustedes lo recordarán, Tomás aparece muerto y solamente le dan 9 años. A raíz de esa condena, que es la muerte por el odio a su madre, es que se modifica el femicidio vinculado.
y sin duda alguna hoy es un femicidio. Obviamente, para que sea tenido en cuenta como femicidio vinculado, la mujer tiene que sobrevivir, porque el objetivo es que sufra. Y el Código Penal, yo les quiero decir algo, pero ¿cómo? Quiere decir que no. El Código Penal es así. Lo que no está dicho, muchachos, se puede hacer. Entonces, cuando uno quiere que un artículo se cumpla, tiene que ser exacto. 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 ¿Qué significa eso? Que el Código Penal tiene que ser exacto en cada artículo. ¿Lo es? No lo es. No lo es un parche. El Código Penal es de 1921. El Código Penal que todavía tiene el aborto dentro de los delitos. El Código Penal de 1921, cuando la mujer no votaba en la Argentina. Ese Código Penal se fue emparchando. Copia, pega, pegaron de una parte de los Estados Unidos, una parte de la modificación que trataron de hacer movimientos feministas. Todo es un copia y pega que hay que reformar, pero seriamente. Bueno, este es es un caso donde finalmente el homicida, el femicida, se suicida, ¿no? Fue en Tolosa. Pero no fue tenido como un femicidio vinculado porque la mujer sobrevive, aunque lamentablemente tampoco se lo pudo condenar por el suicidio de este gran femicida. Bueno, acá tenemos la figura del múltiple femicidio, homicidios, tentativas, todo eso que decían en televisión. Cuando ocurrió en Harlingen o Hurlingham, como le quieran decir, el femicidio múltiple, donde hubo femicidios, homicidios, tentativas, recordarán, hasta la muerte de un bebé dentro del vientre de una de las mujeres, un feto, y esos son todas las situaciones que hay que analizar a la hora de sentarme a imputarle un delito a un tipo. Usted dirá, pero ¿por qué tanto problema? Porque es así. Porque el Código Penal determina que lo que no está escrito está permitido y que cada delito debe ser estudiado paso por paso, paso por paso. Por eso, cuando ustedes escuchaban el caso de Fernando, que algunos decían es un homicidio agravado, otros decían es un homicidio simple, es un homicidio... A ver, había que regirse por el Código Penal, no por las ganas que tenemos nosotros de hacer justicia. No como un otro día me decía una chica en Twitter, yo soy una ciudadana y pido justicia. Bueno, si sos una ciudadana y pedís justicia, tenés varias opciones. Estudiar el caso o dejar que otros lo estudien. Era una crítica a mi defensa a Nair. Déjame que la estudie, ¿qué te molesta? ¿Qué tenés miedo? ¿De qué hay miedo? ¿No se pueden estudiar las causas? ¿Por qué? Si nadie va a salir a mentir, ni nadie va a salir a arrogarse derechos que no tiene. Bueno, normalmente cuando uno habla de un homicidio, existe, y en televisión lo escuchan acá, adopto, circunstancias atenuantes. Atenuantes que hacen una pena menor que la perpetua. Y que son circunstancias extraordinarias, ¿no? Quiere decir que no son habituales y que son situaciones expresivas, ¿no? En este tema hemos tenido, a partir del 2013, por suerte, los actos de violencia contra la mujer no tienen circunstancias atenuantes. Esto significa que un femicida le corresponde perpetua. Ustedes dirán, qué bien, qué logro. Muchachos, echa la ley, echa la trampa, como le decíamos hace un rato, pero nos dejaron un artículo divino
qué es la emoción violenta. Y la emoción violenta es un estado que nadie sabe definirlo. Los grandes psiquiatras dicen que es una temática jurídica, los grandes juristas dicen que es una temática psiquiátrica. Yo lo que te diría que la emoción violenta es una explosión y te podría decir que es una herramienta para no condenar a alguien a perpetua. Se analiza, por ejemplo, si Nair Galarza tuvo emoción violenta, no. El otro día leía un Twitter que decía, agradecemos a la justicia que haya cumplido y haya hecho tan buen trabajo y una excelente condena cuando se trata de una mujer. Digamos que hay una compañera trans, una chica divina, una colega, que está luchando por una perpetua en un femicidio. Pero claro, es un femicidio y el agresor es un hombre. Por eso está luchando. No es automático. Pero hay ciertas cosas que cuando nos reciben a nosotros nos tratan diferente. Por eso es importante tener en cuenta que siempre hay que tomarse el tiempo y estudiar causa por causa. Este fue un femicida que en vez de darle 35 años, le dieron 22 por emoción violenta. Vuelvo a repetirles, psiquiatras, psicólogos avisados, tienen definiciones, trastornos mentales transitorios, algunos dicen que es, otros dicen que es un rapto de explosión anormal que vive un ser humano. Lo que se sabe es que la emoción violenta no te puede pasar todos los días, eso es clave. Eso es clave. Y que si hubo violencia anteriormente, la emoción violenta no existe. No existe emoción violenta en casos de violencia de género cuando la víctima padeció. Acá están las víctimas de la falsa emoción violenta. Como verás, para 22 años no daba. Y es un caso muy resonante. Yo las invito a que, por favor, vuelvo a repetirles, escuchen la declaración testimonial de Beatriz López para todas aquellas que no lo hicieron, declaración testimonial de Beatriz López, que googleen Zulma pide ayuda, que googleen Zulma en el National Geographic y se den cuenta cómo esas mujeres pudieron cambiar la historia sin nombres. Por ejemplo, el otro día una en Instagram me decía, para atenderme usted tengo que ser famosa. Bueno, Beatriz López evidentemente famosa no lo es. Tampoco Zulma Abdala, tampoco Laura Herrera. Lo que es famosa son las causas. Y lo que nosotros queremos lograr en este cambio jurisprudencial son efectos multiplicadores. Juliana lo dijo claramente cuando consiguió la condena contra Alexis Zárate. Tengo familia, tengo amigas, tengo abogada. Tengo la obligación de dejar algo para las que no lo tienen, para las que están solas, para las que van a hacer la denuncia sin compañía. Tengo una obligación social. Eso dijo Juliana. Y creo que de alguna manera define lo que es nuestro trabajo. Nuestro trabajo no importa que se llamen López, Abdala, Pérez, o de pronto sean famosas sin quererlo como Galarza. No importa cuál sea el nombre. Lo único importante es que cada una de nosotras tomemos
como objetivo de vida único la posibilidad de hacer historia, de modificar las sentencias en cada ámbito. No hay que ser abogado, en cada ámbito. Yo cuento de abogacía porque soy abogada, pero en cada ámbito de nuestra vida tenemos que multiplicarnos ayudando a otras y tratando de hacer un poquito menos dolorosa la historia de las mujeres y las disidencias a lo largo del mundo. Bueno, yo quedo a su disposición para preguntas. Un gusto grande. Bueno, Raquel, la verdad, muy claro, muy interesante, y es verdad que cada una de nosotras, desde nuestro lugar, podemos poner nuestro grano de arena para ir cambiando esta realidad tan dolorosa. Yo acá tengo preguntas. Primero te quería contar que están viendo gente de todo el país. Gracias. También están mandando saludos desde México, Costa Rica. Bueno, he visto gente también de Bolivia que conozco, así que están muy interesante toda la propuesta y todo lo que contaste. Tengo un par de preguntas para hacerte, que las resumí. Micaela pregunta: ¿cuán importante es la incorporación de la perspectiva de género en un escenario criminal sospechoso de femicidio? Bueno, la perspectiva de género sería otorgarle al proceso igualdad entre todas las partes. Entre todas las partes. Hay que tener un proceso igualitario, no importa sea un femicidio o sea un homicidio agravado o sea el homicidio del policía de la esquina o sea el homicidio de nuestro hermano. En este caso, o sea, la perspectiva de género solamente va a lograr un juicio justo e igualitario para todos los ciudadanos. Bueno, otra pregunta que están haciendo es ¿qué diferencia hay entre femicidio por el vínculo y el vincular? No, es lo mismo. Es lo mismo. Vincular y a ver, por el vínculo y vincular es lo mismo. Lo que es diferente es vinculado. El vinculado es para hacer sufrir a la mujer. El vinculado. Pero por el vínculo y vincular es lo mismo, se dicen de distintas maneras, pero exactamente lo mismo, y tiene relación con esa, valga la redundancia, relación que tengo con el agresor, ¿no? Con el victimario. Bárbaro. Bueno, varias preguntaron qué propuestas harías para que la mujer se separe si no tiene recursos, ¿no? No solamente económicos, sino a soporte social, dónde ir a vivir, ¿no? Que también la podemos emparentar con esta pregunta que hicieron desde el derecho, ¿qué más se puede ayudar para prevenir, ¿no? ¿Qué se puede aportar para prevenir? El derecho tiene una deuda muy grande y no previene nada. El derecho lo único que hace es más o menos que te dice, volvé a casa y si te pega muy fuerte, volvé con el ojo hinchado. O sea, el derecho no es un agente de prevención. Y lo que hay que tener en claro es que la justicia no es un agente de soluciones. Es un agente muchas veces de problemas a los cuales uno se enfrenta. Por eso yo siempre digo, primero que nada, al hacer la denuncia, háganla siempre acompañada, número uno. Número dos, además de eso, antes de hacer la denuncia, antes asesórense. Porque a veces una denuncia mal hecha significa un archivo de la causa. Así que primero y asesorarse y después hacer la denuncia, no salir corriendo a la comisaría. Y otro tema, la comisaría, los tribunales no van a solucionar tu problema. Tu problema lo vas a solucionar con un grupo de amigas, con un organismo social, con una fundación, con no sé, si sos creyente, con tu grupo, lo vas a poder solucionar de otra manera. En este momento, la justicia lo único que te puede dar son herramientas preventivas, como por ejemplo una restricción perimetral,
como por ejemplo una exclusión del hogar, que eso hay que tenerlo en cuenta, la exclusión del hogar, por ejemplo, a ver, durante la pandemia hubo una frase que dice, muy importante, que dijo, no, las mujeres no tienen que salir de casa, el que tiene que salir de casa es el agresor. Estamos de acuerdo, como frase bárbara, pero si vos estás viviendo violencia, ¡huí! ¡Corre! ¡Que no te mate! Y después vemos cómo te devolvemos la casa. La preventiva es salir, correr, escapate, cuidate, salva tu vida. Después nos preocupamos del departamento, después nos preocupamos del rancho, después nos preocupamos de la casa. Lo que tenemos que entender es que hay esas frases hay que sacar al violento. Obvio que lo sabemos que hay que sacarlo. Pero si estamos en una situación de emergencia, no voy a llamar al 144, voy a llamar al 911 y voy a correr y a salvar mi vida y la de mis hijos. No tengo tiempo para dilucidar si se va él o me quedo yo. No, me tengo que ir. Después la justicia es la que tiene que estar a la altura de las circunstancias para condenarlo, sacarlo al tipo del hogar y volver a restituirme mi casa. Pero lo primero que hay que hacer es cuidarse. Ahora, vuelvo a repetirles, no crean que el Poder Judicial y la policía son herramientas de salvación. Son simplemente herramientas. Y otro tema, muchas veces he escuchado por muchas psicólogas y muchos terapeutas que dicen, ay, no, porque, no sé, en el caso de abuso se da más. No, iniciar la denuncia porque al iniciar la denuncia vas a sentirte como realizada, como que vas a encontrar una justicia a tu alma. Mentira. Mentira, el proceso judicial te revictimiza todo el tiempo. Hay que ir a la justicia a buscar herramientas, pero no tomar la justicia como parte de una sanación porque es mentira. No lo es. El día de hoy, Juliana sigue llorando y Zárate está preso. No se cura un abuso con una detención. Sin duda alguna hay que detener a los abusadores, no cabe duda, pero no creamos, o sea, son ustedes las psicólogas y son ustedes los terapeutas y son las personas que ayudan a contener, quien van a tratar de ir sanando y tratar de ir que esa cicatriz que nos va a quedar sea cada día más liviana. Pero la justicia te deja una marca imborrable. La justicia es un horror. O sea, no, y tener en cuenta que la justicia no es la solución. Por eso hacer siempre todo acompañado, siempre. Bueno, otra pregunta que hacen es, por ejemplo, dicen cuando el violento tiene problemas psiquiátricos, por ejemplo, porque consume drogas y alcohol, y los jueces obligan a los niños a que estén en convivencia o que lo vean, ¿qué se puede hacer? ¿No? La revinculación, la famosa revinculación. O los jueces de familia, los jueces penales vienen atrasados, ¿no? Con la perspectiva de género y cuesta todo mucho. Ahora, los de familia vienen mucho más atrasados que los penales. Los de familia siguen sosteniendo la unidad del núcleo familiar, ese cuento sobre la familia que nos vendieron de chiquitos y que en realidad no existe. Para evitar la revinculación, lo que hay que hacer es pericias psicológicas y psiquiátricas, y pedirlas, insistir. En la capital federal, el mejor lugar para pericias de menores es sin duda alguna el Pedro Elizalde, sin duda alguna, el Elizalde o la Casa Cuna. Y para los adultos, el Ameguino, en los procesos judiciales en Nación. En provincia, por ejemplo, depende de lo departamental, en Lomas hay buenos lugares, también hay buenos lugares, pero siempre recurrir a lugares públicos, no privados, a lugares públicos donde tú, por supuesto, si tenés la posibilidad de pagar un psicólogo privado, obviamente para hacer terapia es fantástico, pero me refiero para las pericias. Las pericias necesitan estar
de alguna manera certificadas por estos organismos en la justicia, ¿no? Y vos poner tu perito de parte, eso es importante. Yo creo que, yo soy especialista en la no revinculación. Yo me dedico a no revincular. Si vos me decís a qué te dedicas, a no revincular. Cuando escucho a colegas mías que están desesperadas, aparezco yo como el fantasma de la ópera, ¿viste? Como el monstruo grande y pisa fuerte. Y bueno, aparezco yo como con la idea de evitar la revinculación. Hay un tema es importante, que por supuesto es materia de otra charla, pero que tienen que saberlo. Ese tema de oír al niño, de los derechos del niño, de oír al niño, es una súper revictimización, porque los jueces no están preparados para oír a nadie. No son autoritarios, son tipos que no tienen preparación alguna en psicología, son tipos pedantes y los niños le temen. Y estoy hablando de niños de hasta 10 años que le temen. Entonces, si vos le preguntás a cualquier niño que tuvo una reunión con el juez si fue fructífera, el 90% de los niños entre el 90 y el 92 te va a decir que la pasó mal. Entonces, ese derecho a ser oído del niño, que sea oído, sí, en la casa cuna, que sea oído en el Garrahan, que sea oído en el hospital Gandulfo, que sea oído en el de Lanús, pero no por el juez, porque no están preparados. Son unas bestias. Perdón por los que me están escuchando que trabajan en tribunales, el 90% de los jueces son unas bestias. Bueno, acá está preguntando si el consumo de drogas no justifica la inimputabilidad legal. Ya no. Ya no. Y te explico por qué. Porque lo que se descubrió durante muchos años es que sí, por supuesto que será analizado en cada caso concreto, pero se ha estudiado muchísimos crímenes en los cuales el criminal consumía a los fines de hacer más perverso, hacer más insidioso, hacer más tortuoso el crimen. O sea, yo me drogo para salir a robar, yo me drogo para salir a matar, yo me drogo, me coloco en esa posición. Supongamos, a mí me gusta correr y no tener miedo cuando corro con el auto. Entonces consumo alcohol en la pizzería antes. Consumo mucho alcohol, así acelero a más de 130. ¿Entendemos? Entonces esa situación que antes se escuchaba, que se tenía como atenuante, ya no sirve desde el punto de vista procesal penal. Bueno, queda una pregunta y después no sé si mis compañeras quieren hacerte alguna pregunta referida a tu exposición. Acá queda una pregunta, es la siguiente. Dice, en el caso que mataran a una mujer por un ajuste de cuentas con el marido, ¿sería femicidio vinculado? Sí. Sí, porque a ver, nadie va a matar a una mujer no amada. Ay, perdón la grosería de reírme, pero me tengo que reír porque lamentablemente, si no, no vivo, porque mis temas son muy desagradables, pero convengamos que le matan la mujer al que la ama, porque si no le hacen un favor, digamos. Encima queda viudo. Vamos ordinariamente a hablar concretamente, criminológicamente. Cuando matan a la esposa, es un femicidio vinculado porque es la mujer amada, obviamente, y es para que el tipo sufra. Si es ajuste de cuentas, no es ajuste de cuentas, esas cosas que dicen, por ejemplo, el tema del colectivero, del otro día, y todo, eso de los ajustes de cuentas me parece que es más, yo diría que es una jerga más periodística que real, ¿no? En la criminología, el ajuste de cuentas es bastante pobre en porcentajes con respecto a lo que es en la jerga, ¿no? Es mucho más, se habla más de lo que realmente se ve. Bueno, no sé si alguna de mis compañeras quiere hacer alguna pregunta, Constanza o Julie o Roxana.
pero quedó muy, muy claro. La exposición fue para mí muy clarificadora. Hay gente que está comentando que, por ejemplo, lo que está diciendo es que tenés razón en todo lo que proponés con respecto a los profesionales de los hospitales que estás hablando, o de los tribunales, dicen que son de otra área, y que son tratadas por gente que no son especialistas, ¿no? Tal cual. Ahí abrieron el micrófono para hacerte una pregunta. No, solamente para agradecerte, Raquel, clarísima la exposición, el recorrido, la información se entendió muy bien, así que nada, para agradecerte, la exposición fue excelente. Muchísimas gracias, ¿no? Les agradezco yo a ustedes, y lo que les quiero decir es que yo soy simplemente una abogada, y que cuando yo me recibí tenía 23 años, era linda, joven, estaba, como dicen los chicos, buena. Les cuento, a los 23 años yo llegué a tribunales con mucho miedo, el pelo muy tirante hacia atrás y muerta de miedo, muy pintada para parecer más grande, y lo que me di cuenta que no me faltaba edad. Me di cuenta que lo que me faltaba era un psiquiatra a mi derecha, un psicólogo a la izquierda, atrás un criminalista y alguien que supiera más que yo, porque lo que me faltaba era lo que se llama, que logré formar en el 2012, un equipo interdisciplinario. Alguien a quien consultarle cosas como para no decir burradas, ¿no? Por ejemplo, darte vuelta y decir cuánto dura un brote, decime cuánto dura un brote. No, no es así, Raquel, no tiene tiempo. ¿Viste? ¿Me podés explicar a la merda de Lacan que no lo entiendo? Claro, muchas se me ríen como diciendo yo tampoco lo entiendo, pero me logré recibir. Pero bueno, o sea, lo importante es que desde que fui muy joven, yo me di cuenta que un abogado solo no hace historia. Y que si yo hoy estoy hablando con ustedes, es gracias a todas las psicólogas, psicólogos, criminalistas, criminólogos, médicos, neurólogos, hasta odontólogos, que seguramente me debe estar viendo Graciela, hasta odontólogos que han tenido que socorrer a un montón de víctimas de violencia de género, a víctimas de abuso. Entonces yo no existo sola, eso que les digo, y a todos los organismos sociales que me hacen la hinchada, y les comento que cuando fue el juicio de Zárate, pegamos en cada inodoro Zárate preso, y vos hacías literalmente pis sobre la cara de Zárate. O sea, ese trabajo que te fortalecía cada vez que ibas al baño, en un juicio tan terrible, lo hacen simplemente aquellas mujeres que luchan, mujeres disidencias, hombres que nos acompañan, varones que nos acompañan permanentemente, hijes, todos los que nos acompañan, y que eso es lo importante, trabajar en equipo, porque la verdad no somos nada solas, eso queda claro. Exactamente, porque el trabajo en violencia es multidisciplinario con las disciplinas y además otras cosas que no son disciplinas, ¿no? Como por ejemplo todo lo que vos nombraste. Importantísimo los movimientos de mujeres para apoyar, importantísimos, no solamente en los juicios, sino que uno a veces recibe una víctima y los movimientos de mujeres, digamos, la cobijan, ¿no? Buscan espacios para que duerma, para que coman, importantísimos. El trabajo es multidisciplinario. Cualquier profesional que esté escuchando tiene que saber que en violencia se trabaja en forma multidisciplinaria. Totalmente. Es todo el mensaje que vos diste durante todas tus PowerPoint. Creo que esto sería el cierre. Si alguien no tiene algún comentario o alguna pregunta para hacer, me parece que es suficiente. Julie, Roxana. No, más que decirle gracias a Raquel, no puedo, más que eso no puedo, y justamente iba a recalcar el trabajo en red, pero ya lo hicieron a ustedes, así que le doy la palabra a Roxana si es que quiere hablar. Sí, ¿se escucha? Sí. Perfecto. Perfecto. Y también
agradecer a todas las personas que te estuvieron viendo y acompañando en esta fabulosa charla que has dado. Muchísimas, pero muchísimas gracias. A todos los que estuvieron acompañándote. Gracias. Sí, muchas gracias por aguantarnos durante un rato muy largo. Dale, muchísimas gracias, a seguir laburando porque vale la pena salvar una mujer de vez en cuando. Vale la pena ayudar y colaborar con las mujeres. Y las disidencias y los niños que dependen en gran medida de nosotras, ¿no? Por no decir en un 80% de nosotras. Y que Tal sepan cual. que estamos acá para ayudar, que envíen mensajes privados si necesitan, vamos a intentar. Para eso crearon la página, ¿no? Bueno, Sí. Ima, Y al- vos vas a poder desconectar la transmisión, ¿no? De Lográ. Facebook. ¿Cómo? Un agradecimiento al técnico. ¡Ah, bravo! Sí, el técnico. Gracias al técnico estamos Falta acá. el asado, viste que uno siempre aplaude al asador. Bueno, ahora Sí. aplaudimos al técnico. Bueno, y también ya que para finalizar, nosotros estamos por violencia de género recibiendo aproximadamente 300 consultas por mes, de gente que necesita asesoría legal o no sabe si está sufriendo situaciones de violencia de género. Entonces, sí está este espacio, como dijo Julie, que está abierto para que ustedes puedan enviar sus consultas y bueno, nosotros gustosos seguiremos contestando. Y Raquel, siempre tan clara en tu exposición, la verdad, no dejas lugar a dudas con lo que decís. Muchas gracias, muchas gracias. Un placer. Bueno. Un placer. Bueno, Mima, desconectás de la transmisión de Facebook, así nosotros seguimos acá unos minutos más. Y ahí desconecta de Facebook, pero no me saques. ¿Cómo? Ya no estamos más en Facebook.